Saludamos también a todas las personas que siguen esta transmisión, que nos están viendo a través del portal del Consejo de Estado y la red de universidades Renata. Eddy Plenel es periodista, escritor, ensayista. Pasa por ser uno de los intelectuales más comprometidos en la lucha contra la corrupción en la sociedad contemporánea. Trabajó en el vespertino nacional Le Monde durante 25 años y llegó a ser el director de su redacción. Convencido de que la concepción y la vocación del periodismo están al servicio de la ciudadanía, de la democracia y de la honestidad, convocó en el Llamado de la Colina, teatro parisino, en el 2008, en el mes de noviembre, a la toma de conciencia del cambio de paradigma que representa la revolución digital en los medios de comunicación, a saber, un instrumento al servicio de la democracia participativa, de la libertad de prensa y del derecho fundamental a la información. A contrapelo con el pensamiento único según el cual el modelo económico en la red tiene que ser audiencia y gratuidad, federó la creación del primer periódico digital en Francia, Mediapart. Mediapart es un diario únicamente digital y financiado, no por publicidad, sino por suscripción de lectores ciudadanos. Eddy Plenel resume el proyecto intelectual, empresarial y de equipo en 3 palabras claves: independencia, calidad, participación. Con ya casi 100.000 suscripciones pagas, Mediapart es un éxito de prensa digital ejemplar. Señores, señoras, los dejo entonces con nuestro conferencista internacional invitado, Eddy Plenel. Mesdames et messieurs, chers amis, éminentes personnalités, en m'excusant de comprendre l'espagnol, mais de ne pas le parler avec assez de précision pour m'exprimer dans votre langue, je voudrais simplement d'abord vous dire que, du fond du cœur, que si la grandeur d'un pays se mesure à sa générosité, j'ai compris ce matin combien la Colombie est un grand pays après avoir entendu tous ces discours. Je voudrais remercier évidemment tous les organisateurs de cette rencontre, notamment la Fondation Complexus qui est à son initiative, mais évidemment de este evento, pero también a todos los otros socios. Quisiera ante todo agradecer al presidente Betancourt por su defensa vigorosa de la libertad de la prensa, de una prensa viva, independiente, democrática, que perturbe, que moleste, homenaje que nosotros quisiéramos escuchar de la parte de personalidades políticas de nuestras viejas democracias europeas. Yo quisiera también agradecer a la señora Presidenta del Consejo de Estado y al conjunto de los miembros del Consejo de Estado de haberme dado con sus conceptos mucha libertad para hablar. El Consejo de Estado en Colombia supo reparar la noticia que las fuerzas de seguridad habían organizado contra ciertos periodistas, los periodistas llamados bigotudos. En este punto me agrada reconocer esto. No puedo hablar aquí en Colombia sin tener en mente a los periodistas que en el medio siglo de violencia que atraviesa este país han pagado el precio del derecho de saber. De este saber, voy a defender los principios, que defender estos principios tiene otro precio que en Francia. En Francia no matan los periodistas, por lo menos no asesinan periodistas. No olvido que en Colombia, entre la clasificación de los Reporteros Sin Fronteras que se inquietan, está en el 126, en el sargo 126, en un rasgo de 140.
entre los que defienden la prensa como periodista ciudadano, voy a hablar, periodista preocupado para que su oficio, su trabajo de periodista, sea consciente que no tenemos otra legitimidad distinta a la de saber, a la de darle conocimiento a los ciudadanos. Nuestro papel consiste en publicar, difundir, encontrar informaciones de interés público para que nuestros conciudadanos sean libres y autónomos, para que ellos puedan escoger con clara conciencia, para que no sean enceguecidos por la mentira y la propaganda. Nuestro primer deber tiene que ver con la verdad. Tenemos que verificar las fuentes. Nuestra primera lealtad es con el público y nuestra primera disciplina es este trabajo artesanal, paso a paso, riguroso de verificación. Edgar Morin, bajo cuya égida se tiene la Fundación Complexus, escribió que la democracia es una conquista de complejidad social. En otros términos, la democracia no es simplemente escoger representantes y luego regresar a la servidumbre, a la esclavitud. La democracia es, como lo recordaron varios discursos, es un ecosistema. No es solamente una institución de leyes, de ministros, de gobierno y de un presidente. Es algo que implica la participación, es una deliberación de los ciudadanos, es un intercambio, es un compartir, son poderes y contrapoderes. Yo cito aún a Edgar Morin, que admiro mucho. El civismo constituye la virtud social política de la ética. Si el civismo muere, la democracia muere. La no participación en la vida de la ciudad, en otros términos, la exclusión de la mayoría de la actividad vital de la ciudad, a pesar del carácter aparentemente carácter democrático de las instituciones, origina un marchitamiento de la democracia. Las democracias también mueren porque no participamos en ellas. Es ahí donde nuestro tema, el tema de hoy, es crucial. El tema de la corrupción no es un tema sectorial, que no tiene que ver sino con algunos periodistas y algunos temas policiales o temas de sanciones jurídicas. Bajo el tema de la corrupción está la esencia de la democracia, de la vitalidad de nuestras democracias. Puesto que lo que le da origen a la corrupción es excluir la mayoría de la ciudad común, es privatizar el bien común, es apropiarse de lo que debería pertenecer a todos, haciendo combinaciones, violando reglas, con conflictos de intereses por los abusos de poder, para el clientelismo, por el favoritismo. Y es lo que permite la difusión en todos los sectores de la corrupción es el secreto, es lo opaco, es el hecho de que justamente se disimula a los ciudadanos, se esconde lo que sucede a los ciudadanos. Hay evidentemente diferentes grados de violencia y de intensidad en esta corrupción, pero en el momento de la globalización irreversible y particularmente de la globalización financiera estamos todos implicados, tenemos que ver todos, porque la corrupción no tiene fronteras, ningún país le puede dar lecciones a otro en este campo. Voy a tomar un ejemplo anecdótico de Francia en Colombia. Un ejemplo que tiene que ver con pequeñas anécdotas, cuentos que los
que los periodistas les gusta para que los ciudadanos puedan tener mejor comprensión de algo. Mediapart, hace unos 3 años, vino a Colombia. Con la ayuda de algunos colegas colombianos realizó una investigación que tenía que ver con las consecuencias de uno de nuestros más grandes casos de corrupción, que tenía que ver con ventas de armas, con comisiones secretas que enriquecieron a personajes políticos y que finalmente financiaron ilegalmente campañas políticas de partes políticas. Los partidos de un expresidente de la República Francesa. En esta investigación encontramos que uno de los principales colaboradores de ese expresidente francés y de su circuito financiero ilícito había construido una inmensa finca aquí en el Nilo, aquí en Cundinamarca. Descubrimos que la oligarquía francesa, también como la de los grandes grupos industriales, de la venta de armas, de los banqueros, de los financieros, de la política, iban a esa finca. Anecdóticamente, esta finca le sirvió a una cadena de televisión boliviana para grabar una telenovela llamada Las muñequitas de la mafia, se llamaba la telenovela. Esta finca, que está abandonada desde hace un tiempo, porque la justicia colombiana entonces se llamaba Cactus la finca, pero Cactus también era una santo y seña de los ordinatorios, una palabra, y con este nombre se hacían las comunicaciones que escondía negocios oscuros y muy grandes, con cuentas en los Bahamas, con cuentas suizas que habían también hecho inversiones en muchos paraísos fiscales para ocultar ventas de armas ilícitas. En la tradición democrática liberal de los periodistas anglosajones hay que seguirle la pista al dinero. En este caso, un caso ético que ligaba todas las corrupciones del mundo y el ejemplo que les acabo de dar ilustró. Era el tema de la evasión, del fraude fiscal y de los paraísos fiscales. Era el tema esencial del respeto de la primera ley común, que es el impuesto, puesto que el impuesto es lo que permite que haya escuelas, caminos, hospitales. Cuando hubo la Revolución Francesa, en el momento en que los Estados Generales se transformaron en Asamblea Nacional, fue justamente para fijar la ley fiscal, para decir que no era el rey únicamente el que determinaba quién debía pagar impuestos, sino que la Asamblea del Pueblo Soberano, quien iba a deliberar para determinar cómo el presupuesto debía constituirse. Cada uno debe contribuir entonces a la riqueza pública, y es en ese mismo contexto que el primer presidente del tercer estado, que se llamaba Bailly, un hombre que está olvidado en la historia, tuvo esta fórmula que es de una modernidad excepcional. La publicidad de la vida política es la salvaguardia del pueblo, para que el pueblo controle lo que está hecho en nombre suyo. Es necesario que él sepa lo que se decide de este tipo de asambleas, lo que se decide en su nombre. Hay que tomar conciencia de este tema central detrás de todas las corrupciones que aparecen, del fraude, de la evasión fiscal y de los paraísos fiscales. Un economista de la brillante escuela económica francesa, ilustrada por Thomas Piketty y su éxito mundial actual, uno de los jóvenes economistas que trabaja con esta escuela,
Gabriel Zuckman, hizo una investigación importantísima sobre la riqueza que le falta a las naciones. Esta riqueza que se le robó a todos los ciudadanos. 8% mínimo del patrimonio financiero mundial de las riquezas escapa, ese 8%, y se va a los paraísos fiscales. Pero no solo son los particulares, porque este es el caso de los particulares, también las grandes empresas. Por ejemplo, las bancas que salvamos en Europa con el dinero público, estas todavía recurren a estos paraísos fiscales. Más de un tercio de las filiales de los bancos franceses en el extranjero están instaladas en estos paraísos fiscales. Y como lo revela el reciente escándalo LuxLeaks, uno de los países fundadores de la Unión Europea, el Luxemburgo, fue transformado últimamente en paraíso fiscal. Fueron las empresas quienes lograron esto, para que sus ganancias escapen en una gran proporción a contribuir al bien común. Un estudio de la red de una ONG evaluó el conjunto de los haberes financieros en los paraísos fiscales, entre ellos los de los particulares, los de las empresas. Y tiene 25.000 millones de dólares. Eso es una cifra que no nos cabe en la cabeza. Para darnos una idea, es más que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y del Japón, de los dos, de Estados Unidos y del Japón. Recordar todo esto es subrayar simplemente que detrás de estas cifras hay una realidad inmoral, amoral, que es la mafiosización del mundo. Porque ¿cuál es el punto común entre los valores, si se pueden decir, de estas organizaciones criminales y este mundo de financieros, de banqueros, de paraísos fiscales? La avidez por el dinero y la opacidad, lo opaco de sus actividades. La mafia, las organizaciones criminales acumulan y acumulan, ese es su norte. No tienen sino una sola religión, la del dinero y la de tener. Y otro principio importantísimo, que se disimule, disimular siempre, que no se sepa nada, disimular. Y detrás de este problema hay una particularidad: este dinero disimulado, desviado, se pone al lado y se mezcla con el dinero sucio de todos los narcotráficos y de todas las injusticias. Esto hay que decirlo, y insisto, en su país, en lo que yo sé claramente, que uno de los grandes desafíos que tenemos son casos de injusticia, desigualdad social, como sucede también en otros países, no es problema de acá. Decir esto no es hacerle un proceso a la riqueza, es atacar a quienes hacen un absoluto del dinero, que solo creen en la religión del poder dado por el dinero. Es atacar a quienes detrás de la riqueza añaden egoísmo, opresión, dominación, y que se niegan a entender que toda riqueza no se debe a ella misma, se debe a la sociedad que la permitió. Y que toda persona que ha tenido éxito enriqueciéndose debe también devolverle a la sociedad que le permitió enriquecerse, le tiene que dar algo. Es una historia muy vieja, es una historia en el corazón de un país que a la vez defendió la libertad de la prensa y exacerbó esta injusticia del dinero. Hablo de los Estados Unidos. Ustedes conocen todos
a Joseph Pulitzer. El premio Pulitzer hace que su nombre haya sido universalmente conocido. Era un emigrante proveniente de Hungría, de la minoría alemana húngara. Y fue el hombre de la revolución de la prensa en el momento de la precedente revolución industrial. Como hoy nosotros tenemos los mismos casos, revolucionar la prensa debido a lo digital. No se puede disociar la prensa de la batalla por una democracia exigente, viva, participativa, que delibere. Y el señor Pulitzer, ¿qué hizo? ¿Cómo comenzó su carrera? ¿Cómo comenzó su éxito? ¿Cómo llegó a ser multimillonario, inmensamente rico? Fue en St. Louis, Missouri. Era el primer periódico que él tuvo. El St. Louis Post and Dispatch. Y esta es la investigación que fue la primera que realizó y que contribuyó al éxito. Investigó sobre todo los ricos de San Luis, su posición, sus empresas, sus casas, sus actividades. Y contó su riqueza. Hizo un repertorio, es lo que... Y al lado se las arregló para averiguar cuánto pagaban de impuestos. De haberme dado con sus conceptos mucha libertad para hablar. El Consejo de Estado en Colombia supo reparar la noticia que las fuerzas de seguridad habían organizado contra ciertos periodistas, los periodistas llamados bigotudos. En este punto me agrada reconocer esto. No puedo hablar aquí en Colombia sin tener en mente a los periodistas que en el medio siglo de violencia que atraviesa este país han pagado el precio del derecho de saber. Mesdames et messieurs, chers amis, éminentes personnalités, en m'excusant de comprendre l'espagnol, mais de ne pas le parler avec assez de précision pour m'exprimer dans votre langue, je voudrais simplement d'abord vous dire que, du fond du cœur, que si la grandeur d'un pays se mesure à sa générosité, j'ai compris ce matin combien la Colombie est un grand pays après avoir entendu tous ces discours. Je voudrais remercier. Saludamos también a todas las personas que siguen esta transmisión, que nos están viendo a través del portal del Consejo de Estado y la red de universidades Renata. Eddy Plenel es periodista, escritor, ensayista. Pasa por ser uno de los intelectuales más comprometidos en la lucha contra la corrupción en la sociedad contemporánea. Trabajó en el vespertino nacional Le Monde durante 25 años y llegó a ser el director de su redacción. Convencido de que la concepción y la vocación del periodismo están al servicio de la ciudadanía, de la democracia y de la honestidad, convocó en el llamado de la Colina, teatro parisino, en el 2008, en el mes de noviembre, a la toma de conciencia del cambio de paradigma que representa la revolución digital en los medios de comunicación, a saber, un instrumento al servicio de la democracia participativa, de la libertad de prensa y del derecho fundamental a la información. A contrapelo con el pensamiento único según el cual el modelo económico en la red tiene que ser audiencia y gratuidad, federó la creación del primer periódico digital en Francia, Mediapart. Mediapart es un diario únicamente digital y financiado, no por publicidad, sino por suscripción de lectores ciudadanos. Eddy Plenel resume el proyecto intelectual, empresarial y de equipo en 3 palabras claves: independencia, calidad
participación. Con ya casi 100.000 suscripciones pagas, Mediapar es un éxito de prensa digital ejemplar. Señores, señoras, los dejo entonces con nuestro conferencista internacional invitado, Eddy Plenel. Évidemment, tous les organisateurs de cette rencontre, notamment la Fondation Complexus, qui est à son initiative, mais évidemment de este evento, pero también a todos los otros socios. Quisiera ante todo agradecer al presidente Betancourt por su defensa vigorosa de la libertad de la prensa, de una prensa viva, independiente, democrática, que perturbe, que moleste, homenaje que nosotros quisiéramos escuchar de la parte de personalidades políticas de nuestras viejas democracias europeas. Yo quisiera también agradecer al señor presidente del Consejo de Estado y al conjunto de los miembros del Consejo de Estado